Bien, hermanos, les damos la bienvenida a todos en esta mañana. Estamos en esta iniciativa y perseveramos en ella con el deseo de conocer cada vez más y mejor la revelación que el Señor nos ha dado. Así que aquí estamos, bienvenidos a los hermanos que nos hemos unido en este deseo y que el nombre de Dios sea glorificado en esta iniciativa. Hoy esta semana vamos a estar estudiando los 7 sellos del Apocalipsis, ¿sí? Los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces, a grosso modo, queremos de pronto producir algunos detalles de cosas que están sucediendo, que están afectando de una manera y que nos están revelando el cumplimiento de lo que Dios nos ha venido eh, nos ha venido mostrando en su palabra, ¿verdad? El cumplimiento. La mayoría de las profecías del Apocalipsis ya no son profecías, son eventos hechos realidades. O sea, hoy nosotros, el investigador bíblico, tiene una gran ventaja y es con relación a Juan que recibe la revelación. ¿Sí? Porque Juan está recibiendo las visiones de lo que iba a suceder en la historia del mundo previo al fin, previo a la venida del Señor. Pero nosotros ya no solamente tenemos las visiones de Juan, sino que tenemos el cumplimiento. O sea, estamos trabajando la materia prima, es el estudio de la profecía, pero la materia prima que cuenta hoy el investigador bíblico, estamos trabajando sobre realidades o profecías cumplidas. Podemos decir, hermanos, que a esta altura el, el 90%, ¿sí? El 90%, o si no puedo decir el 95% de las profecías concernientes al período donde todavía hay gracia, ya se cumplieron del Apocalipsis. Para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo. Para que nosotros hoy entendamos alguna dimensión importantísima, que tenemos más ventajas que Juan cuando recibe la visión. Porque Juan está trabajando con eventos que todavía no iban a tener cumplimiento, la mayoría de los eventos, ¿sí? Pero ya nosotros tenemos una ventaja, y es que los eventos que el Señor predijo ya no son profecías, son profecías cumplidas, profecías cumplidas. Eso nos da en cierta manera una ventaja porque miramos hacia atrás hoy en el 2021 y podemos ver cómo se cumplieron las profecías en el tiempo, cómo lo que el Señor anunció en el tiempo de Juan se cumplió. Hoy estamos aproximadamente casi 2000 años después que Juan escribe el libro, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos ese gran referente y esa ventaja, por así decirlo, a la hora de acercarnos a la profecía de la palabra del Señor, ¿sí? Porque la manera como Dios la revela y tener ahora cómo se cumplió la revelación en la historia, nos ayuda en gran manera para que entendamos e interpretemos bien lo que queda de la historia. ¿Sí? Este principio es muy importante, o sea, ver cómo se cumplieron las revelaciones, las visiones, ¿sí? En la historia. Y cómo se aplicaron las visiones en la historia. Ahora nosotros, al tener lo que Juan no tenía, porque Juan solamente tenía visiones acerca del futuro, pero nosotros tenemos cómo se cumplen las visiones y las que aún faltan, entonces, ¿cómo se van a cumplir? Bueno, ¿cómo se cumplieron las que ya
no son profecías, sino son realidades. En ese contexto, han sucedido muchas cosas y nosotros tenemos muchas ventajas hoy, hermanos, para acercarnos a la palabra, por lo que ya hemos mencionado. Y también habíamos dicho, hermanos, que el gran movimiento adventista nace como resultado del estudio de las profecías de Daniel y como parte del cumplimiento profético de las profecías de Daniel. Daniel 8:14 estaba por cumplirse en el tiempo cuando vivieron los pioneros, cuando arranca el gran movimiento adventista. Y el cumplimiento profético de las profecías que estaban reveladas en el libro de Daniel le dan origen al gran movimiento adventista. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Nosotros estamos en el fin del recorrido. En el fin del recorrido, entonces, en el fin del recorrido vamos a encontrar que las profecías que tienen cumplimiento especial hoy, de una manera directa, están reveladas en el libro del Apocalipsis. Por eso dice Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Y el estudio de las profecías se aumentará. O también la revelación profética, porque en la Biblia la ciencia tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, con el conocimiento de los misterios de Dios. ¿Sí? Daniel 12 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, porque Dios en su gran misericordia aumentó el conocimiento, la revelación, aumentó la revelación. Entonces, hoy nosotros, hermanos, tú y yo, tenemos un gran privilegio porque contamos con la revelación aumentada del Eterno. Contamos con la manifestación aumentada del Eterno. O sea que hoy tenemos una revelación mayor que la que recibió Daniel. Y la tenemos en el libro del Apocalipsis. Entonces, a grosso modo, hermanos, y el llamado del Señor en esta mañana es este. Si nosotros queremos estar activos en la parte positiva del fin de la historia, tenemos que estar familiarizados con el libro del Apocalipsis. Porque si el libro de Daniel fue el libro que estuvo como caballo de batalla en el inicio del gran movimiento adventista, el libro de Apocalipsis va a ser el libro que va a estar como base de batalla. El libro de Apocalipsis, entonces, ¿quiénes van a estar activos en el gran movimiento adventista en su etapa final? Los que más estemos estudiando el libro del Apocalipsis. Es una invitación, hermanos, por eso queremos invitarle para que, no entiendo, hermano, entonces vamos a Daniel, el último versículo de Daniel 8. Dice la palabra del Señor que es una herramienta de estudio, un método. Por eso vamos a tener la base es Daniel. Pero ahora tenemos la revelación aumentada. Y por ejemplo, leemos en Daniel capítulo 8, dice lo siguiente. Que no entiendo. Mire lo que dice la palabra. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. Pero dice la palabra en el capítulo 9, oración de Daniel. ¿Y qué es lo que está pidiendo? No solamente en oración, sino en ayuno, en ruego. Daniel 12:3. Daniel 9:3 dice que estaba Daniel en ayuno, ruego, silicio y ceniza. Entonces, que no entiendo. Mire, aquí está diciendo Daniel, ¿cómo es que se entiende? Orando, pidiendo, clamando, ayunando, ¿sí? En el capítulo 9, entonces está diciendo que está pidiendo entendimiento, con ayuno, con oración.
Y finalmente Daniel entiende, porque en el verso Daniel 9 aparece Gabriel viene a explicarle la visión a Daniel, para que Daniel entienda. Si hay algo que estaba interesado, hermano, es que nosotros entendamos el mensaje que él envió para nosotros. Amén. Tenemos el privilegio porque fue enviado para nosotros y debemos tener en cuenta ese principio, ¿verdad? Del entendimiento. Ah, no entiendo. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender su revelación, porque queremos estar activos del lado positivo en el cumplimiento profético de las profecías reveladas en el Apocalipsis. ¿Estamos? De paso, hermanos, todos nosotros hacemos parte del cumplimiento profético. Lo que yo necesito saber es de qué lado voy a estar, de qué lado del cumplimiento de la profecía quiero estar. Yo le predicaba a unos hermanos el sábado y les decía, por ejemplo, estoy usando esto para ilustrar este principio, que nosotros tenemos libre albedrío. ¿En qué sentido tenemos el libre albedrío? El libre albedrío es, tengo la capacidad de ubicarme de qué lado quiero estar en el cumplimiento de los grandes eventos redentores del Señor. ¿Quiero estar del lado positivo o quiero estar del lado negativo? Solamente hay dos opciones, ¿sí? Entonces, como ha sucedido en la historia, entonces nosotros vamos a estar o estamos viviendo en el cumplimiento profético, en el cumplimiento de profecía. Y estamos en este grupo por ese deseo, hermanos, porque queremos estar del lado positivo del cumplimiento profético de los grandes eventos anunciados por el Señor. Pero todo ser humano será finalmente, todo ser humano que vive en la tierra será parte del cumplimiento profético. Por ejemplo, yo tocaba Mateo 24:14 para ilustrar este principio, hablándolo a Jerusalén, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero cuando ya vamos a Apocalipsis, estamos hablando del evangelio que predicó la iglesia apostólica. Cuando el Señor se está refiriendo a Jerusalén, se está hablando del evangelio que predicó la iglesia apostólica. Pero cuando se aplica al fin del mundo, Mateo 24:14 me manda a Apocalipsis 14. Me manda a Apocalipsis 14, especialmente el verso 6 al verso 13. Porque ahí está el evangelio que se va a predicar antes del fin del mundo. Que lo estaría predicando ¿quién, hermanos? El remanente final. ¿Estamos? Entonces cuando dice, y será predicado este evangelio del reino, entonces tiene dos cumplimientos. Uno aplicado a Jerusalén, que es el evangelio que predica la iglesia apostólica. Y segundo, está aplicado al fin del mundo, está el mensaje de los tres ángeles. Porque Apocalipsis es la ampliación de Mateo 24. Apocalipsis es la visión que amplía la visión del Monte de los Olivos. ¿Estamos? Entonces, la aplicación iba en esta dirección, que si lo aplico a Jerusalén, yo debía en el tiempo del cumplimiento de esa profecía en Jerusalén, yo tenía que ubicarme en el tiempo aquel. Si yo hubiese vivido en aquel tiempo, estarían en un grupo, por ejemplo, en el grupo de los que iban a predicar ese evangelio, o en el grupo de los que necesitaban que se les predicara ese evangelio. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿en qué grupo hubiese querido estar usted en aquel tiempo? En el grupo de los que estaban predicando ese evangelio, que al culminar esa predicación vendría el fin de Jerusalén, o en el grupo de los que necesitaban que se les predicara el evangelio.
¿En qué grupo? Bueno, él tiene la respuesta. No, yo quisiera estar en el grupo de los que iban a predicar el evangelio y no en el grupo de los que necesitaban que se les predicara el evangelio. Lo mismo está pasando hoy entonces. Entonces necesito ubicarme de qué lado del cumplimiento de la profecía quiero estar. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarlo al mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el mensaje final de Dios para el mundo? Está en el Mateo 24, 14, aplicado al Apocalipsis, ya equivale a Apocalipsis 14, 6, especialmente del 9 al 13. El mensaje final de Dios es el tercer ángel, porque en el capítulo Apocalipsis 14, 14 se acaba la gracia, por así decirlo. En el 21 se acaba la gracia. Entonces, ¿de qué parte quiero estar? ¿De los que necesito que se me predique el mensaje del tercer ángel? ¿O en el grupo de los que van a predicar el mensaje del tercer ángel? ¿En qué grupo quiere estar? Ah, yo quiero estar en el grupo de los que vamos a predicar el mensaje. Y gracias, hermanos. ¿Estamos? Estoy aquí dando generalidades de lo que es lo tan importante es estudiar el libro de Apocalipsis, porque significa que yo quiero estar en el lado positivo del cumplimiento profético. Si yo me desconecto del estudio de la profecía, especialmente del libro de Apocalipsis, me estoy saliendo de la historia. Por eso necesitamos tener los ojos concentrados de una manera especial. Y de paso, hermanos, ¿sí? En ese contexto, estudiar el libro del Apocalipsis, porque es el libro con el que se va a terminar, se va a predicar el mensaje del tercer ángel, está en Apocalipsis, no en Daniel. ¿Estamos? El mensaje del tercer ángel, Daniel habla implícitamente, pero no está explícito, como está el mensaje final de Dios. Es importante entonces este principio. Hermanos, entonces note, hoy el investigador bíblico tenemos unas herramientas que el Señor nos ha dado a través de la historia, porque aquí hay un principio que quería compartirles, hermanos, a la hora de abordar este tema de los sellos. Estamos en la introducción de los sellos. Este es un principio que hemos estado motivando para el estudio de la palabra. Por este principio, ¿sí me escucha? Entonces, decimos que las profecías son como las matemáticas, son ciencias exactas. La matemática es una ciencia exacta. El estudio de la profecía es una ciencia y es muy parecida a las matemáticas, porque son exactas. Un error en una parte de la interpretación profética me va a acompañar, me va a acompañar en todo, ese error lo voy a llevar en todo el estudio. Entonces yo quería compartirles ese principio, hermanos, porque aquí queremos que usted sea un investigador de la palabra. O sea, que usted desarrolle, no tanto qué le podemos, sino herramienta para que usted se empodere del estudio de la palabra como lo hizo Miller en su tiempo con el libro de Daniel. Miller no entendía nada de eso al inicio de su experiencia. Por eso en el capítulo 18 del conflicto de los siglos hay una importante lección para nosotros allí, cómo Miller llegó al estudio, cómo se acercó a la revelación. ¿Sí? Entonces quería compartir este principio. Las profecías son como las matemáticas, son exactas. Si usted comete un error en una interpretación, lo va a acompañar. Por eso el diablo trabaja mucho cuando estamos estudiando las profecías, porque si usted comete un error en una interpretación, en una profecía,
esa va a afectar el resto de las profecías y cómo se interpretan y cómo se interrelacionan, ¿sí? Entonces, nosotros como investigadores bíblicos hoy tenemos grandes herramientas que el Eterno nos ha dado, y ayer estábamos hablando de esas herramientas. ¿En qué año estamos viviendo nosotros, hermanos? Estamos viviendo en el año 2021. ¿Con cuántas herramientas divinas cuenta hoy el creyente para meterse en un serio estudio de la revelación? ¿Con cuántas herramientas? Y entonces me toca, hermanos, de pronto hacer el recorrido inverso. Estoy hablando del recorrido inverso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el ministerio, vamos a tomar la primera bestia de Apocalipsis 13. Vamos a tomar este ejemplo. ¿Cuántas herramientas divinas cuento yo para interpretar esa profecía correctamente? Entonces, encuentro que hoy en el 2021 el cielo nos ha dado herramientas. En primer lugar, por ejemplo, el ministerio de la bestia, hablando inversamente de Apocalipsis 13:1, estoy tomando este ejemplo, está ampliado para nosotros en el libro El conflicto de los siglos, desde el capítulo 1, el ministerio de esa bestia está revelado para nosotros. El libro El conflicto de los siglos, estamos hablando hacia atrás. Conflicto de los siglos, capítulo 1 hasta el capítulo 16, de una manera directa, ¿no? Ahí está encerrando el ministerio de esa bestia. Pero vamos a Apocalipsis, entonces lo tenemos. Vamos a 1844, el conflicto de los siglos. Noten, esa revelación especial que Dios nos manda, la tenemos. ¿Vamos? Pero resulta que esa revelación está conectada con la de Patmos. Esa revelación está conectada con la del profeta Juan. O sea, Elena White es una profeta que recibe esa revelación especial para nosotros, ¿cierto? Pero Juan recibe esa revelación en Patmos en el año 31, ¿cierto? En el año 31. Tengo esa otra herramienta. Estoy leyéndolo de atrás de aquí hacia atrás. Y tengo el sermón profético del Monte de los Olivos. ¿Estamos? Y tengo el sermón o la visión de Daniel 7. Daniel. Las visiones de Daniel. Entonces, hoy tú y yo tenemos herramientas que si las usamos en línea recta, Daniel, las visiones de Daniel, 1, 2, el Monte de los Olivos, el Sermón del Monte de los Olivos, que es el libro que hace una conexión entre Daniel y Apocalipsis, que Mateo 24:15 menciona el libro de Daniel de una manera especial. Mateo 24:15, el Señor usó el libro de Daniel en ese texto y estaba diciendo que estaba hablando de eventos que estaban escritos, de eventos que estaban escritos en las profecías de Daniel. ¿Estamos? Que tenemos las visiones de Juan en Patmos, Apocalipsis, esa es la ampliación. Y tenemos, hermanos, el cumplimiento de el libro del conflicto de los siglos. Entonces, tú y yo tenemos muchas ventajas hoy, tenemos herramientas que fueron reveladas y dirigidas divinamente para que podamos ser parte de la historia final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos al libro de los sellos. ¿Sí? El libro de los sellos. Entonces, capítulo 6. Pero resulta que Apocalipsis 6 comienza en Apocalipsis 4. Apocalipsis 6, la visión de los sellos, comienza en Apocalipsis capítulo 4, que es la introducción a la visión de los sellos. Por eso es importante la introducción, ¿sí? Ahora, hermanos, noten algo importante, principio.
introducción y conclusión. Por ejemplo, pregunta, ¿la visión de las 7 iglesias tiene introducción? Sí. ¿Tiene introducción? Sí, tiene introducción, ¿cierto? Ayer hablábamos de eso. ¿La visión de los sellos tiene introducción? Sí. La pregunta, ¿tiene conclusión? Mire, hermanos, la visión de los sellos es una de las visiones que tiene introducción. La introducción está en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. ¿Sí? Y la conclusión, una conclusión inicial, está en Apocalipsis 7, que le llaman un paréntesis. Es una conclusión. Es importante este principio. Y Apocalipsis 8:2 está en el sexto sello. Quería resaltar esta importante generalidad de la visión de los sellos. Tiene introducción y tiene una conclusión parcial. El 7 antes el capítulo 7 está antes del séptimo sello, ¿cierto? Lo mismo sucede con la profecía de las trompetas. Esa misma dinámica la vamos a ver en Apocalipsis. En la visión de las trompetas hay una introducción. ¿Sí? Hay una introducción. Está carísimo. Apocalipsis 8:2 al 5. Hay una conclusión. Apocalipsis 10. Apocalipsis 11:1 al 14. Es una conclusión parcial. Porque el séptimo sello está en el capítulo 11:15. Está la séptima trompeta, ¿no? ¿Listo? Ese principio es importante. Entender esas dos cosas a la hora de meternos en el estudio del Apocalipsis de los sellos, ¿cierto? Y finalmente, hermanos, Apocalipsis 4, la pregunta es, la visión de Juan. Entonces, ubiquémonos en el contexto. ¿En qué año está Juan en esta experiencia de la visión? ¿Qué año fue revelado? Digo, estábamos hablando que fue revelado 50 años después. 50 años después, ¿cierto? El año 31. O sea, 50 años después del sermón del monte, de la visión del monte de los olivos. El sermón del monte de los olivos fue predicado en el año 31. Y ahora tenemos la visión de Patmos en el año 50 años después, más o menos. Juan ya estaba en Patmos, más o menos. ¿Sí? En el segundo Pentecostés, según lo que, si lo ubicamos en el santuario, estamos hablando en el segundo Pentecostés, o sea, los 50 años después. Bueno, pero ese no es el tema. Lo que quiero resaltar es que lo que él está viendo aquí está en el año más o menos del 80, del 90, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que lo que dice Apocalipsis 4 sucedió antes. Por eso las visiones no solamente van a hablar del futuro, hermanos, sino que van a ayudar a entender el pasado. Y este principio es muy importante a la hora de estudiar el tema de los sellos. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis. Dice, escribe el verso 13, Apocalipsis 1:13. Escribe pues las cosas que has visto. 1. ¿Sí? Las que son y las que han de ser después. Entonces, las que has visto, pasado, las que son, presente, y las que han de ser. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Apocalipsis? Vino a esclarecer el pasado, ¿sí? El presente de Juan y el futuro de Juan. Entonces, Apocalipsis 4, la pregunta que les hago, ¿Apocalipsis 4 está en el presente de Juan o estaba en el pasado de Juan? Apocalipsis 4 y 5 estaba en el pasado de Juan. O sea, que el Señor vino a Juan a revelarle a Juan en el año después de que vive en la visión. Esto es muy importante,
porque las profecías no solamente vienen para aclararnos el futuro, sino para que entendamos el pasado. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el cielo en el año 31? El Señor vino a hablarle a Juan en el segundo Pentecostés. El Señor vino a Juan a aclararle lo que había sucedido antes, cuando ellos estaban en Jerusalén todavía. Juan ahora está en Patmos. Juan está en Patmos, ¿sí? Y entonces es importante que lo que Dios le está revelando aquí fue lo que sucedió cuando Juan estaba en Jerusalén todavía, ¿sí? Y aquí hay una relación importante. Entonces, en la introducción se está revelando la apertura del ministerio sacerdotal del Mesías en el lugar santo del santuario celestial. O sea, en las introducciones de las tres visiones paralelas, se está revelando el inicio del ministerio sacerdotal de nuestro Redentor en el lugar santo del santuario celestial. Por eso, ¿y cuándo sucedió ese inicio? ¿Y cuándo se aperturó ese ministerio? En el año 31. ¿Canta? Pero Dios le quería revelar a Juan lo que había sucedido en el cielo cuando ellos estaban en Jerusalén, en la tierra, y él les corre el velo de lo que sucedió en el cielo. ¿Sí? Y lo podemos notar en ese contexto cuando vemos al sumo sacerdote en el capítulo 1, introduciendo la visión de las iglesias con la experiencia del candelabro, ¿cierto? Lo hemos mencionado. El candelabro, ¿sí? Dice, estaba allí el capítulo 1, lo ve en el candelabro, ¿cierto? Versículo 1, capítulo 1, verso 12. Ahí está el sumo sacerdote ejerciendo funciones sacerdotales. Es importante este principio. Apocalipsis 1:12 está el sumo sacerdote ejerciendo funciones sacerdotales. ¿Sí? En la introducción de las 7 iglesias. Y aquí es importante porque se está aperturando el lugar santo del santuario celestial. Apocalipsis 4. Por ejemplo, Apocalipsis 5, verso 6. Si alguien lo tiene por allí, de pronto lo pueda leer. Apocalipsis 5, verso 6. Dice, miré en medio del trono y de los 4 seres un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? El gran sumo sacerdote. ¿Pero por qué está inmolado? Porque está ejerciendo funciones sacerdotales. Es importante esto. Por eso en los sellos se va a resaltar la mesa de los panes. Apocalipsis 4, verso 6. El 5. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. El candelabro. Y entonces aquí está hablando de la mesa de los panes. Noten. Importante este principio. Vamos a Apocalipsis 8:5, 8:2 al 5. Y ahí vemos al gran sumo sacerdote ejerciendo funciones. Está ministrando, en el capítulo 4, está ministrando ante la mesa de la proposición, porque está enfrente del candelabro, ¿cierto? Y en Apocalipsis 8:2 está el altar de oro. Esa secuencia es muy importante, hermanos, y todas hablan de Pentecostés. Por ejemplo, Apocalipsis 1:12 está hablando de Pentecostés, año 31. Está ministrando ante el candelabro. Apocalipsis 4 está ministrando ante la mesa. Y Apocalipsis 5:6 dice que son los 7 espíritus, los inmolados que tienen los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso tiene que ver con Pentecostés. Y Apocalipsis 8, verso 2 al 5, estamos hablando de la introducción, tiene que ver con Pentecostés. El ángel arroja el fuego que toma con el incensario. Y hay truenos, relámpagos y voces, y usted tiene que leer Éxodo capítulo 19 para entender esta figura en el Apocalipsis.
truenos, relámpagos y voces, está hablando del año 31. Entonces es importante entender que Juan está recibiendo una visión 50 años después de lo que habían vivido. Porque es importante, hermanos, que el Señor quiere que nosotros tengamos claridad sobre el pasado. Amén. El Señor quiere que tengamos claridad sobre el pasado. Dios quería que Juan tuviera la certeza de que a qué subió él cuando ascendió al cielo, a todo lo que está registrado en estos escenas. Estos principios son muy importantes para entender lo que va a pasar en el fin del tiempo. El Señor va a venir a aclararnos no solamente el futuro, sino que va a venir a aclararnos el pasado. Que tengamos claridad sobre el pasado. Pregunta, ¿dónde está nuestra certeza, hermanos? ¿En el futuro? No, nuestra certeza está en el pasado. No debemos temerle al futuro a menos como el Señor nos ha guiado y nos ha dirigido en el pasado. Esta introducción quería a grosso modo compartirla con ustedes para abordar más objetivamente el estudio de los sellos. Quiero animarle, hermano, para que nos acompañen esta semana en este estudio y que usted esté estudiando, porque no solamente es que usted esté estudiando estas importantes visiones, ¿sí? Apocalipsis 4, 5, 6, 7 y el 8.1, ahí estamos hablando de la visión de los siete sellos. Vamos a orar, hermanos queridos. Amado Padre, te alabamos en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido a ti abrirnos el cielo. Por eso Juan ve en el cielo una puerta abierta en el cielo. Y gracias te damos, Señor, porque subiste a abrirnos el cielo en el año 31. Abriste el lugar santo, Señor. Y estuviste allí con tu pueblo, desde el cielo, ministrando en favor de ellos. Y lo acompañaste a través de la historia. 1813 años de ministerio. Oh Padre, y aquí estamos nosotros hoy, cuando tú nos has abierto otra vez el cielo, especialmente el lugar santísimo. Y queremos, Señor, hoy tener contigo en el lugar santísimo la experiencia que Juan tuvo contigo en el lugar santo. Danos el Señor ese poder para estar en el Espíritu y poder subir, que podamos subir, Señor, como Juan, y contemplar el ministerio del lugar santísimo hoy. Ese ministerio, Señor, que nos empodera y nos capacita para ser guardados de todo lo que ha de venir sobre la tierra. Estamos estudiando el tema de los sellos, Señor, porque queremos ser sellados. Queremos ser sellados, Señor. Y también queremos ser instrumentos de salvación en este fin del tiempo. Ayúdanos a amar el libro del Apocalipsis, a estudiarlo, a amar esta revelación, Señor, y a vivir para comprenderla cada vez mejor. En el nombre santo de tu Hijo amado te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hermano Luis, ahí puede cortar el video, la grabación. Entonces, queremos aprovechar este tiempo. El hermano estaba haciendo un comentario al inicio y lo que el Señor no sabe, el hermano Armando estaba haciendo un comentario de lo que está sucediendo. Y es importante, hermanos, que nosotros tenemos la revelación en el libro del conflicto de los siglos, conflicto de los siglos, el capítulo 39. Hermano Armando, ¿usted lo tiene por ahí? Hermano, bueno, pastor, buenos días. ¿El libro? Sí. Sí, yo tengo el libro. Capítulo 39, hermano. Hay una parte en la primera página.
de ese capítulo, donde nos ayuda, hermanos, a que nosotros vamos a estar predicando el mensaje de Apocalipsis 18:2. Ese mensaje de Apocalipsis 18:2 dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación, guarida y albergue. Y lo puede compartir, hermano. Dice el mensaje final de Dios. Sí, es importante. Compártanos ese parrafito ahí, hermano, para que nosotros veamos qué es lo que va a hacer el Señor en este tiempo, ¿no? A través de nosotros y a través de sus siervos. En el parrafito 2. No, sí, puede ser desde el inicio, que es un solo bloquecito. Una sola hojita. Sí. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia. Está haciendo referencia a Apocalipsis 18, ¿no? Sí. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Muy bien. Entonces, ¿qué cayó en el verano de 1844? ¿Qué se denunció? Se denunció a Babilonia. Se formó Babilonia en 1844. ¿Qué es lo que se está formando ahorita y qué es lo que se formó? La Gran Babilonia. Entonces, los pioneros fueron usados por el Espíritu para denunciar las corrupciones que se habían metido en las iglesias hasta 1844, por así decirlo. Todo lo que había pasado en la historia. Y el Señor reveló esos desvíos y todas esas cosas que se hicieron en ese tramo. Por eso el conflicto de los siglos abre ese velo y se puede entender. Pero ahorita en el fuerte pregón, lo que el Señor va a traer a la luz es todas las corrupciones que se han estado introduciendo en las iglesias después de 1844. O sea, ¿qué tanto nos alejamos o qué tanto se alejaron las iglesias del Señor? ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo que está pasando, hermano Armando, que el Señor va a revelar todas las corrupciones, como dice allí, ¿no? Todas las corrupciones que se han estado introduciendo van a salir a la luz. Por eso necesitamos conocer estos mensajes, hermanos, para poder predicarlo. ¿Sí? Entonces no nos debe asombrar nada de lo que se está mostrando. No nos debe asombrar nada de lo que nos está, porque es el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? ¿Nos asombra el cumplimiento? Bueno, mire, ya estaba anunciado. Hoy ya no es un anuncio, es una realidad. Es una realidad lo que se está viendo en el mundo. Ya no es una profecía, es una profecía cumplida. Por eso tenemos más ventajas nosotros, hermanos, porque estamos teniendo las profecías cumplidas. ¿Sí? ¿Listo, hermano? ¿Continúo? No, déjelo allí. Déjelo allí. Ah, bueno, listo. Ya creo. Sí, Listo, canta, pastor. hermano, lo que dice.
¿Cómo? O sea, sí canta el principio. Dios nos Sí, anuncia claro, lo que va a claro. suceder y ahora estamos viendo el cumplimiento de lo que Él anunció. Ahora, lo que me llama la atención es, el espíritu de profecía habla de las organizaciones, ¿no? Organizaciones religiosas. Las corrupciones que se han venido introduciéndose en las organizaciones religiosas. Ahora, la pregunta es, Que constituyen Babilonia. ¿qué constituyen Babilonia? Ahora, la pregunta es, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, no es una organización, es como una aclaración, ¿no? La Iglesia Adventista del Séptimo Día inicialmente no se formó como organización ni se estableció como iglesia, sino como un movimiento. Ahí es donde radica la diferencia, ¿no? El tema es que la iglesia no es Babilonia. Lo que pasa, hermanos, es que, digamos, como yo lo decía alguna vez en una iglesia, ¿no? Hablando de Samaria, ¿sí? Por ejemplo, hablando de Samaria decía esto, lo raro era que en Samaria sucedieran cosas buenas. O sea, está Jerusalén y Samaria, Jerusalén y Samaria. Pero el diablo trabajaba para que Jerusalén se convierta. Entonces, en la historia podemos ver este principio. Lo raro era que en Jerusalén sucedieran cosas malas. Era raro que en Jerusalén, porque la tendencia era que en Jerusalén iban a suceder cosas buenas. Pero cuando se levantaba un rey apóstata, era raro porque los reyes de Jerusalén eran, estoy hablando cuando estaban los dos reinos, el norte y el sur, ¿sí? Entonces, pero en Samaria, lo raro era que en Samaria sucedieran cosas buenas. Ven el principio. O sea, Samaria era una ciudad que se había contra Dios. Y entonces nosotros somos, hablando así, Samaria hoy es Babilonia y nosotros hoy somos Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Trabajando para que nosotros nos volvamos, tenemos que se nos predique cuando nosotros deberíamos ser los que estuviéramos predicando. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia adventista no es Babilonia. Estamos entendiendo, no es Babilonia, hermano, porque la palabra lo declara y tampoco está. Entonces, ¿qué es lo que el diablo iba a trabajar? Para que nosotros nos corrompiéramos. Entonces, la corrupción aquí no es natural, es antinatural. ¿Estamos? Bueno, pastor, que Dios nos siga guiando, nos siga fortaleciendo y sobre todo nos siga dando luz para poder seguir Amén. comprendiendo todos estos Amén. eventos que se están desarrollando cada día.